Vamos a iniciar esta sesión. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su puntualidad. Hace ratico ya que me conecté y pues con agrado veo que hay muchos compañeros que se conectan desde bien temprano y están muy activos y muy pendientes. Muchas gracias por su participación. Ayer hice la revisión de la entrega número 2 de Excel para que por favor verifiquen cómo van, si tienen alguna observación, algún comentario, pues lo puedan hacer. Las revisiones que había hecho antes, las revisiones, por favor cierran un micrófono que está por ahí abierto. Las revisiones que había hecho de las primeras entregas, no he vuelto a hacer como la revisión. Es decir, no he vuelto a revisar las entregas que ustedes habían hecho en Word 1, 2 y 3. Sin embargo, hoy o mañana voy a volver a revisar si de pronto ya alguno de ustedes hizo la entrega y se puso al día, lo mismo para 2 y para 3. Entonces aprovechen si tienen algo que corregir, si tienen algo que enviar o subir, para cuando yo vuelva a hacer esa revisión, pues se actualice este cuadro. Entonces estas son las entregas de la 2, ya muy bien, vamos mejorando muchísimo. Hubo como un grupo como con 2 o 3 detalles. Hubo un ejercicio que digamos que no fue que lo pasara por alto, sino que simplemente lo validé, y era el de máquinas. Pues no leemos con atención, porque ahí lo único que me estaba diciendo era que dividiera las horas mensuales entre el costo fijo mensual. Era simplemente dividir este valor por este de acá. Y recuerden que en la división el orden de los factores afecta el resultado, porque hubo gente que dividió fue entre las horas. Entonces el resultado es totalmente diferente. Entonces, digamos que quienes solo tuvieron ese error, pues les acepté. Sin embargo, lo traigo aquí para que lo analicen y puedan ver que con un solo planteamiento que haga mal, pues el resultado no va a ser el mejor. Entonces, eso en relación a las calificaciones. No sé si ustedes hayan revisado, si tengan alguna observación ahí. Profe, buenos días. Buenos días. Soy Carolina Prado del grupo GAES 3. Ajá. Y tenemos la 2 por revisar, pero no sabemos qué parte debemos de revisar. Yo les escribí ahí, espérame a ver si la encuentro acá, edición de contenidos. Permítame que ya está cargando. Prada es tu apellido, ¿no? Sí, Prado. señora. Prado, aquí está. Entonces dice que debes revisar el ejercicio de máquinas y cálculos. Entonces precisamente el de máquinas es ese que les estaba diciendo. Lo borré. Este de máquinas es el que les estaba diciendo que ustedes hicieron la división al contrario, y el de cálculos acá es porque en el valor real del préstamo, si ustedes revisan, les está dando un valor diferente, porque si me prestan 800,000 pesos con un interés del 2%, pues debe ser más, no debe ser menos. Entonces ahí tienen un detalle que revisar. Gracias, profe. Lo corrigen
y me lo envían. Muy bien. Con Profe, relación a los temas del día de ayer, señora, qué pena. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿cómo estás? Bien, profe, yo tengo dos correcciones que hacer, que son del taller Ujú. 1 de Word y del 3. Tengo plazo hasta el domingo, es que lo estaba revisando porque de verdad hemos tenido bastante carga de trabajo a nivel de las Ajá. otras materias y eso. Entonces ya las medio las revisé anoche, pero pues sí las tengo pendiente para cargarlas. Tengo plazo hasta el domingo, ¿de pronto es posible, profe? Sí, es posible. O sea, lo que yo quiero es que yo entro a la plataforma Territorium y Sí, reviso lo que me hayan enviado. sí, señora. Y digamos que yo no vuelvo a revisar nuevamente la uno, la 2 todos los días, pero si Sí, ustedes me envían las correcciones a través del correo o a través de las notificaciones de territorio, pues es sí. como una alerta y me está diciendo, ojo que aquí tiene algo por revisar. Entonces te agradezco o les agradezco a todos que cuando envíen correcciones me lo hagan o al correo o me lo hagan a las notificaciones de territorio. Y Sí, no a hay mí me toca problema. por las notificaciones de territorio, pues porque estoy dentro del grupo que subimos las evidencias en territorio. Listo, no hay problema. Listo, Entonces, profe, muchas háganlo gracias. y yo voy revisando lo que me vayan enviando. Por ejemplo, ahorita en mi correo hay 8 correos que enviaron en el transcurso de ayer en la tarde hasta esta mañana. Entonces, hoy en la tarde los reviso y evalúo. Gracias, No, profe. cuéntame, bueno, Hola, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Gracias por preguntar. Profe, mire, en cuanto a las correcciones, si yo me equivoqué y no se lo envié por el correo y volví lo cargué en la entrega de evidencias, ¿también es valedero? Sí, 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 porque yo ahorita voy a volver a entrar y yo reviso. Ah, listo, profesora, nomás. Bueno, Gracias. listo, no hay problema. Muy bien. Con relación a los temas del día de ayer, ¿alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran que aclaremos? Porque los temas del día de hoy, Profe, pues yo no vamos, son... entendí, no le interrumpo, yo no entendí muy bien lo que es lo del I y lo del O. Ujú. No me quedó muy Bueno, bien claro la verdad. No he hecho los ejercicios todavía, pero no me bueno, quedó bien pero claro. lo del I es que cuando nosotros trabajamos una función sí, un planteamiento normalito, resulta que la función sí por defecto tiene uno de los argumentos es la prueba lógica. Y recordemos que la prueba lógica es una expresión o un criterio que usted puede evaluar como verdadero o como falso, ¿cierto? Porque en todos los que hemos venido analizando, siempre hay una condición que yo entonces, por ejemplo, recordando los primeros ejercicios, si son de género femenino, se les da la uniforme de gala, en caso contrario, no. Entonces, ¿cuál es la condición ahí? Que se cumpla que ese género sea igual a F, ¿cierto? Es decir, una condición. Si esa condición se cumple, entonces tendrá gala y si no, pues no tendrá nada. Otro ejercicio, que si usted su evaluación es del 70%, va a tener un incremento del 10%. En caso contrario, va a tener un incremento del 2%. Hay una condición. ¿Cuál es la condición aquí? Que su evaluación haya sido más del 70%. Eso, un ejercicio sí normalito. Pero cuando a ti ya te empiezan a poner más condiciones, es decir, como los ejercicios de ayer, que no solo debes tener un promedio de 14, sino que debes haber pasado la materia de Excel con un puntaje de 14. ¿Cuántas condiciones hay ahí? 3.
¿cierto? Cuando ya tengo más de una condición, entonces tengo que verificar si esas condiciones son incluyentes o no. Es decir, que si necesariamente se deben cumplir para obtener un resultado. Si esas condiciones se deben cumplir todas juntas, pues yo debo plantearla con una función y, acompañada pues dentro de la prueba lógica de la función sí. Pero si no son incluyentes, es decir, que se puede cumplir una o la otra, pues ahí sería un o. Porque no necesariamente tengo que cumplir las tres condiciones. No sé si ya ahora sí me estoy haciendo entender un poco más. Profe, perdón, le Dime. interrumpo. O sea que ahí podemos, uno se puede guiar, o por lo menos yo me puedo guiar con lo que usted escribió ayer, que dijo verdadero, verdadero, falso, o verdadero, falso, y en la columna de la I colocó verdadero, verdadero, y la última falso, y las otras verdadero, falso, falso, verdadero, para poder como entender mejor la lógica. Pues si te queda fácil entender esa lógica así, me parecería perfecto. Porque es que, mire, cuando yo tengo verdadero, cuando yo tengo una condición, una sola condición, tengo dos posibilidades, ¿cierto? Que sean verdaderos o que sean falsos. Solo tengo una condición, tengo dos posibilidades, que sea verdadero o que sea falso. Pero cuando tú tienes dos condiciones, puedes tener 4 combinaciones, que es lo que yo ayer les coloqué acá. Esas 4 combinaciones pueden ser de esta manera. Es decir, usted con esas dos entradas puede tener 4 posibilidades. Pero ¿de quién depende la respuesta? Depende de la función que usted esté tomando. Si la está colocando como una I o como una O. Cuando yo utilizo una I, la condición o lo que me genera esa prueba lógica es que necesariamente las dos entradas tienen que ser verdaderas. En el caso de los ejercicios de nosotros, que esas dos condiciones se cumplan para que la respuesta sea verdadera. En caso contrario, todas las demás posibilidades van a ser falsas. En el caso de la O, no. En el caso de la O, cualquiera que tenga una entrada verdadera, la respuesta va a ser verdadera, a excepción de que juntas entradas sean falsas. Es decir, que ninguna de las dos se cumpla. Entonces, si te queda fácil guiarte por esto, estaría perfecto. Si no, pues analiza qué te está pidiendo el ejercicio. Colócalos, identifica cuáles son las condiciones. Y una vez que usted identifique las condiciones, pues analiza si el ejercicio le está pidiendo que se cumpla la condición o que con alguna de ellas es suficiente para que obtenga una respuesta verdadera. ¿Sí? Sí, señora, muchas gracias. Esto lo conocen como lógica matemática. Y es simplemente como aplicar ese razonamiento en cuanto a los criterios que te están pidiendo. Esta información hay que tenerla muy clara porque en los ejercicios que vamos a ver hoy, pues vamos a seguir trabajando con la función sí y sí o y con el mismo sí anidado. Es decir, sí se va a anidar con funciones sí. Y vamos a trabajar el complemento de la función buscar b, que ahora lo vamos a hacer con la función buscar h.
Entonces voy a buscar un ejercicio de buscar H primero Profe, para, dime, yo tengo una duda con un ejercicio del día de ayer, sí, cuéntame, el de telefonía. este es 6. Mire, ahí está precisamente. ¿Cuál es la duda? En el bono de producción. Bono de producción. Ahí yo utilicé la función sí conjunto. Bono de producción, espera, ¿qué me está diciendo? Bueno, primero vamos a usar la función concatenar para unir, en este caso, nombres y apellidos. Listo, acá está. Dice, rellenar las celdas en amarillo. Asignar los siguientes bonos de producción a empleados de iPhone 6, el 5%, de Samsung S6, 2%, y el One 1.5. Aquí simplemente con una función buscar de lo habías podido lograr. Pero ¿cuál fue la que tú utilizaste, que me dices? Sí conjunto. Profe, pero es que ahí digamos que pues yo tenía ahí como resaltado la celda en formato moneda. Entonces yo pensé que tocaba llevar de una vez el resultado del bono. Sí, es que mira, ponle cuidado. Vamos a hacerlo con la función buscar B. Y ya ahorita nos muestras cómo lo hiciste tú. Recuerden que no hay una única forma de resolverlo, sino pues lo importante es que cuando se revise el resultado de. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El valor que estoy buscando es el primer dato que hay aquí en el producto. ¿En dónde lo estoy buscando? En esta pequeña matriz, ¿cierto? ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero traer? El indicador es el número 2 y falso para la coincidencia más exacta. ¿Listo? Aquí, si yo lo dejo en formato de porcentaje, pues me va a dar el 2%. ¿Qué me faltó aquí para poder arrastrar? Fijar la matriz. Entonces vamos a arrastrarla y obtengo el 2%. Pero entonces lo que tú dices es, aquí quiero saber, como estamos trabajando en moneda o en dinero, llamémoslo así, quiero saber es cuánto es mi bono. Si es así, no que sea el 2%, sino en plata. Sí, Aquí profe. es muy sencillo, mira, tú ya planteas la función buscar y entonces aquí lo vas a multiplicar por el sueldo. Le quito el formato de porcentaje porque ya no es formato de porcentaje y arrastro. Esa podría ser una opción. ¿Sí o no? Y ya le tengo acá este valor buscado que me buscó en porcentajes, al multiplicarlo por el sueldo, ya me queda en pesos. Y el sueldo final solo es el sueldo más el bono de producción y ya obtengo los datos. Ahora muéstranos cómo lo hiciste, no hay problema. Puedes compartir, voy a dejar de compartir, compártenos pantalla, por favor. Profe, no sé si tenga pues habilitada la... Sí, ya tienen los permisos. Sí, sí los tienen. Mientras tanto, Marta nos tenía una pregunta. No, profe, qué pena, se me levantó la Ah, mano. tranquila.
Profe, no me aparece donde pueda compartir. Aquí en la parte de arriba, al lado del micrófono, está la opción de compartir contenido. Entre el micrófono y el botón salir. La flechita que estaba mirando hacia arriba, compañero. No, profe, a mí no me aparece la verdad. ¿No? No. Ay, qué tan raro. Si quieres, envíame el ejercicio a mi correo y cuando yo lo tenga, lo compartimos. Y nos vas Listo, contando. profe. Bueno, entonces, mientras el compañero nos envía el ejercicio como lo resolvió él, les contaba que hoy vamos a trabajar entonces las funciones si anidadas, buscar H y elegir aleatorio. Entonces, con este ejercicio de ampliación vamos a hacer la explicación de la función buscar H. Resulta que tengo aquí un formulario de una empresa de vehículos, la cual quiere consultar los clientes. Entonces, simplemente tenemos unas casillas para un código muy parecido al buscar B que hicimos ayer. Entonces, con el código usted debe completar nombre, apellidos, fecha de ingreso, sueldo, país, empresa, departamento y teléfono, entre otros datos. Las instrucciones es que la información necesaria para completar el formulario de consulta de clientes se encuentra en la hoja que se llama tablas ampliación. Entonces, en esta hoja siguiente que se llama tablas ampliación, está la información de los clientes. Aquí están los listados de los clientes. ¿Sí? Observemos que esta información de los clientes está de manera horizontal. Si estuviera en forma vertical, ¿cómo hubiera sido? Entonces aquí sería código, que es el primer dato, nombre, apellido, y así irían los nombres de las columnas. Entonces, por eso aquí no podemos utilizar una función buscar B, sino una función buscar H. Tienen los mismos códigos como ayer, entonces simplemente es escoger el código y completar a través de la función los demás datos. Entonces me ubico en el nombre, en la celda donde quiero que aparezca el nombre. Me vengo a buscar la función buscar H y observemos que los argumentos de esta función son muy parecidos al buscar. Tengo también el valor buscado, la matriz buscar en, pero ahora no voy a tener un indicador de columnas, sino un indicador de filas. Es la única diferencia. Y está la opción de ordenado para obtener la coincidencia más exacta. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? El dato que hay aquí. ¿En dónde estoy buscando ese dato? Entonces vengo y busco la hoja tablas de ampliación y selecciono toda la tabla. Al igual que en el ejercicio de buscar, pues yo tengo que analizar si voy a arrastrar para fijar esa tabla, esa matriz, o simplemente dejo la selección como está. Ahora bien, ¿cuál es el indicador de filas? ¿Cuántas filas tiene esta tabla? Tiene la 1 para el 2 para el nombre, 3 para los apellidos, 4 para la dirección y así sucesivamente.
Es decir, que la fila que en este caso yo quiero traer es la número 2, porque corresponde a los nombres. Y en el valor lógico coloco falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar y vamos a verificar. El código A151 me está trayendo a Alexandra. Miremos el código A151. Efectivamente me trae a Alexandra. Entonces, ¿qué es lo único que yo debo identificar acá? El número de la fila que le corresponde a cada dato. Entonces, es la única diferencia entre el buscar B y el buscar H. Para el apellido, entonces, es exactamente lo mismo. Buscar H, el valor buscado es el que está aquí. La matriz, me paso a la hoja siguiente. Y el indicador de filas ahora para el apellido es el número 3. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, de esta manera puedo llenar toda la información. ¿Qué es lo único que debo revisar yo para saber si utilizo buscar B o buscar H? Lo único que tengo que analizar es la forma como está presentada la matriz. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. ¿siempre se debe colocar falso? Sí, Joan Arturo, ya me llegó tu ejercicio. Sí, para traer la coincidencia más exacta. Siempre, porque es que yo no sé si la tabla está ordenada o no, ¿sí? Entonces, por eso me aseguro colocando la opción de, voy a cerrar mi ejercicio 6. Por eso me aseguro colocando en ese argumento la palabra falso. Mire que él mismo lo dice acá. En este argumento dice, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la fila superior ordenada de forma ascendente. Entonces usted colocará verdadero u omitido. ¿Sí? Entonces debe estar ordenada la tabla para que coloque verdadero. Si usted no coloca nada, pues él dice que también es verdadero, porque acá lo está diciendo, verdadero u omitido. Pero para encontrar la coincidencia exacta, coloque falso. Entonces, pues yo no me voy a poner a ordenar la tabla porque tendría que estar ordenándola seguido. Entonces, por eso mejor coloco falso para la coincidencia más exacta. Profe, yo colocaba Bien. el dígito 0. ¿Está El mal? dígito 0, venga a ver qué dice En vez con de el falso. en vez de falso. Pues es que aquí no dice, como esto es una condición, un valor lógico, aunque en lógica matemática, tienes toda la razón, en lógica matemática me voy a devolver aquí a la explicación que le hice al compañero. En lógica matemática, cuando yo coloco verdadero, es igual que colocar a un 1. Entonces, perdón. Entrada 1, la respuesta va a ser 1. Entrada 0, que es falso, con entrada 1, respuesta para la I, falso. Entonces sí, tiene lógica poner el 0, porque el 0 en lógica matemática representa la condición falso. Bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis que ya tengo el ejercicio del compañero. Uy, es que su merced hizo una cantidad de cosas acá. Fíjense todo lo que él hizo para obtener ese bono de producción. Él utilizó, si ven aquí la barra de fórmulas,
Entonces él hizo más o menos lo que vamos a explicar ahorita. Una función sí, revisando cada uno de los elementos, de los productos. En este caso hay 3, por eso él está comparando con Samsung, con iPhone 6 y con OWN. Pero, ¿qué ocurriría si hay más productos? Pues esta fórmula tendría que seguir creciendo. Entonces, pues es una alternativa, es una forma que hay. La otra es como se las mostré y pueden haber muchas más soluciones. Entonces, cuéntanos, Joan Arturo, a ver cómo fue que lo analizaste. Aquí ya lo estamos viendo. Joan, eso. Ya, profe. Pues yo, digamos, utilicé, pues, sí lo que me pedía la función, que es la de sí conjunto. Entonces me pidió que hiciera la prueba lógica y que, pues yo coloqué pues la prueba lógica y que dependiendo de eso, pues me multiplicara el porcentaje por el sueldo. Y pues así sacaba el bono de producción. Y pues así lo hice con cada marca. La función, espérame, yo la busco acá. Igual sí. Mira que yo no tengo. ¿Qué versión de Excel tienes tú? $16, profe. Porque mira que 2016. en mi Excel no está la función sí punto conjunto. No está. Pero muy bien resuelto. Pero aquí pues tienes que analizar es qué ocurriría si tuvieses más productos, pues la fórmula va a seguir creciendo, ¿sí? Sí, Tendrías profe, que ahí sigue ahí creciendo. sigue creciendo. Entonces, pues en este caso, por eso la función buscar B es una muy buena alternativa. Vamos a mirar cómo resolviste aquí con lo de Fernando Adonis. Sí, está perfecto. Estás buscando este valor en la matriz que hay acá. Sí, te quedó muy bien el ejercicio. Pero fíjate que en mi versión no tengo esa función. Mañana vamos a ver unas parecidas, pero no la tengo acá. Profe, Muy yo ya bien. tengo ¿Les quedó alguna otra, pregunta, alguna duda? Dime. pregunta con la de stock. Sí. Es que hay un valor pues que no está registrado, ¿sí? Que es la Z. Ajá. Entonces, Sí. para que no me botara ese error, yo le coloqué antes la función sí error. Sí. Pero ese, digamos que era el propósito de ese ejercicio. Porque es que a veces cuando me genera un error, yo digo, uy, que me quedó mal. Pero no nos fijamos es que la Z no está dentro de mi matriz. Y es a propósito para que genere ese error. Algunos compañeros, ¿sabe qué hacen? Cambian la Z por un dato cualquiera, B. Y entonces ahí les da el error, les da la información. Pero el propósito era ese, que pudieran ustedes identificar que hay un tipo de dato que no está dentro de la tabla resumen. Entonces, si hiciste la función buscar, es obvio que va a salir que no aplica porque no existe. Y en el stop, pues tú le colocas es antes de la función buscar. Si hay un error, colóqueme en blanco, que es lo que aparece acá. Esta es una función anidada porque está primero la opción de sí error y luego la función buscar B. Entonces, él va y busca y si hay un error me coloca en comillas, espacio comillas, es decir, no me coloca nada para que el resultado me quede en blanco. Sí, está muy bien.
Profe, pero ahí solo se podría con el buscar B y ya no. Sí, solo con el buscar B, solo que él, precisamente por eso, mira, si yo le quito aquí la opción del sí punto error y le quito esta última parte porque pues no se necesita, este sí, pero este primer paréntesis no, pues también me quedaría el resultado de que no aplica, porque la Z no está, entonces se hace la búsqueda y se queda perdido, arroja un error, pero ese era el propósito, ¿sí? Muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos el ejercicio y la solución como le diste. Bien, del ejercicio de buscar H, ¿hay alguna pregunta? Simplemente ahora tenemos es que seguir completando las demás opciones del formulario. Entonces vuelvo y le repito, que es lo único que me identifica cuál de las dos funciones utilizar es la forma en cómo está presentada nuestra tabla o nuestra matriz. Aquí en este ejercicio también el primero que se llama horario, lo resolvemos por la función buscar H. Los invito a que lo revisen y que lo analicen. Aquí hay un pequeño detalle que deben tener en cuenta para la solución. No es una cascarita, no vayan a creer que son cascaritas. Son detalles para que ustedes la analicen. ¿Cuál es el indicador de fila que yo necesito acá? Entonces, la invitación es a que lo resuelvan. Muy bien. Dentro de los temas que tenemos para hoy, los siguientes temas, vamos a trabajar con funciones sí anidadas. Entonces, estas funciones anidadas las vamos a empezar a revisar aquí. Tenemos muchos ejercicios. Yo les traje, vamos a hacer varios para que de pronto les quede claro a ustedes cómo se aplica. Resulta que en este ejercicio tenemos una tabla donde hay las edades de unos niños, unas actividades que ellos desean hacer y está el resultado del examen médico, si lo hicieron o no. Y todas estas condiciones se van a tener presentes para asignarles una actividad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que me está colocando el ejercicio? Dice que si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, pues la actividad que le van a dar es equitación. Es decir, ya tengo una primera línea de condiciones, pero dentro de esa línea de condiciones tengo dos opciones, dos criterios. Que si el niño tiene 8 o más años y además desea equitación, pues el resultado va a ser equitación. ¿Qué debo analizar también? Que si el niño desea natación y tiene el examen médico, se le va a asignar natación. Bajo cualquier otra circunstancia se le va a asignar tenis. O sea, tengo que revisar todas esas posibilidades para asignarle la actividad al niño. ¿Sí es claro todo lo que tenemos que revisar? Varias condiciones, ¿cierto? Entonces, si quieren, las voy a acá. Y acá está. La primera condición. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que revisen la primera condición. Que si el niño tiene 8 o más años, es decir, si tiene mayor o igual a 8. ¿Qué más? Que si el niño desea equitación, es decir, la actividad que él desea es equitación. Por lo tanto, el resultado, aquí voy a colocar, el resultado va a ser
equitación. ¿Listo? La condición 2 dice que el niño desea natación. Entonces, aquí es natación. Y que además tiene el examen médico. Sí tiene examen. ¿Cuál es el resultado? Entonces, lo que se le va a dar al niño es natación. Y la tercera condición es que si no tiene ninguna de estas o no cumple ninguna de estas, pues simplemente le van a dar tenis. ¿Sí? Esto puede ser la entrada 1 o condición 1, y esta es la entrada 2 o la condición 2, y este es el resultado. ¿Sí les queda claro cómo lo presenté acá? Todo esto que nos están diciendo aquí. Bien, entonces, si yo tuviese solo esta primera parte, si yo tuviera solo la condición 1, que analizar solo esa, ¿qué funciones utilizaría ahí? ¿Cuáles creen ustedes que utilizarían ahí? Sí, Yo utilizaría una función sí, pero tengo que utilizar otra también. ¿Cuál? La función O, profe. La función y, porque es que mira que aquí me están diciendo, si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, o sea, se tienen que cumplir esas dos condiciones. Entonces, si tuviese solo esta primera línea, utilizaría una función sí y una función y. Lo voy a colocar acá. Vamos a llamar la función sí. Y entonces la prueba lógica, ¿cuál sería? Y si este dato es mayor o igual a 8 y este dato es igual a equitación, cierro paréntesis, ¿cuál sería la respuesta que me va a dar? Entonces, pues que me van a dar equitación. Y en el caso contrario, pues simplemente hasta este momento voy a colocar comillas, espacio y comillas. Entonces, fíjense que voy a arrastrar hasta por acá nomás y analizar. La condición dice que si el niño tiene 8 o más años y desea equitación, dele equitación. En el siguiente caso, el niño tiene más de 8 años, pero él desea es natación. Por lo tanto, lo está dejando en blanco. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si tuviese solo esta primera parte, pues la función sería un sí con un y. Pero ahora tengo que agregarle dos líneas más, que son muy parecidas, un sí y un y, porque la siguiente condición es que el niño desee natación y además que tenga el examen médico. Entonces, cuando tengo ejercicios como este, debo utilizar dos funciones sí dentro de ellas y una función y en cada una para que se me cumplan todas estas condiciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces tengo la función sí y planteamos la primera parte, que es la que ya hicimos. Dice que si el niño tiene 8 o más años, es decir, si este dato es mayor o igual a 8, y la actividad que desea es igual a equitación.
Aquí quiero hacer una aclaración. Fíjense cómo está escrita la palabra equitación en la actividad, en la tabla. Está escrita con tilde. Entonces yo debo fijarme que cuando yo escriba la palabra equitación aquí, debe llevar la tilde, porque si no me va a salir error. No importa el mayúscula o el minúscula, sino la tilde. Entonces, cierro paréntesis para esa primera condición. Si eso se cumple, entonces lo que le van a dar al niño es equitación. Voy a colocar esta equitación en mayúscula porque es la respuesta que va a verse allí en la actividad. Y en la parte falsa, entonces vengo y me toca colocar otra vez la función sí para la segunda línea. Entonces, sí, abro paréntesis y coloco la i porque también tiene dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que el niño desee natación, es decir, que este valor sea igual, entre comillas, a natación. Recuerden que estoy comparando, entonces debe estar presente la tilde. ¿Cuál es la otra condición? Que tenga el examen médico, es decir, que este dato sea igual, entre comillas, a 5. ¿Qué ocurre si esas dos condiciones se cumplen? Entonces, punto y coma, le van a dar natación. Entonces, escribo entre comillas, natación. Cierro comillas. En caso contrario, dice, bajo cualquier otra circunstancia se le asigna tenis. Entonces, como ya no tengo más que analizar, simplemente coloco la palabra tenis, que es el resultado de analizar las condiciones anteriores y si ninguna de esas se cumple, entonces me van a dar tenis. Le doy a aceptar, me faltó un paréntesis, perdón, y aquí está el resultado y está toda la fórmula que debo utilizar. Si yo arrastro, puedo comprobar, por ejemplo, aquí al final, este niño tiene 6 años, entonces ya no me cumple la primera condición. La segunda condición es que él quiere equitación, pero aquí decía que si el niño desea es natación, o sea que no está cumpliendo ni con la edad ni con lo que él quiere. Por eso le está dando como resultado el tenis. O sea, no cumple las condiciones anteriores. La única que está cumpliendo es que sí tiene el examen médico, pero para tener el examen médico debía haber tenido natación, como en el caso anterior. ¿Sí? Más o menos claro, confundidos, ¿sí se entendió? Entonces aquí viene funciones anidadas. Aquí hay una función sí, aquí hay una función sí. Dentro de la función sí está la función y. Si yo me ubico acá, estoy dentro del valor lógico de esta primera función. Si yo me ubico aquí, estoy en el valor sí verdadero de la primera función sí. Y si me ubico acá, estoy en la condición del valor sí falso. Pero como llamo nuevamente la función sí, aquí vuelven, perdón, vuelven y se llaman los argumentos. Estoy en el valor lógico, valor sí verdadero y por último el valor sí falso. ¿Sí? Entonces en estos ejercicios que vienen ahora en adelante nos toca revisar cuántas condiciones debemos cumplir para poder determinar cuánto sí necesitamos y
si van anidados con funciones como la I o como la O. ¿Preguntas? Bien, vamos a hacer este de herencias, que digamos que esto lo hemos podido escuchar en algunas ocasiones. Resulta que tenemos un listado de individuos y unas condiciones para determinar qué cantidad de herencia se le va a entregar al cónyuge y qué cantidad de herencia se le van a entregar a los hijos. Entonces, si el individuo tiene cónyuge, se va a marcar un 1 para sí y un 0 para no. Por ejemplo, el primer individuo intestado dice que en la pregunta ¿tiene cónyuge? Tiene un 0, es decir, que no tiene cónyuge. Y lo mismo ocurre con el número de hijos. Si no tiene hijos, coloca 0. Y si tiene hijos, pues va a colocar el número de hijos que tendrá. Entonces, por ejemplo, el individuo 3 tiene un hijo, el individuo 4 tiene 4 hijos, el individuo 5 tiene 2 y así sucesivamente. Y hay un monto de herencia. Entonces, este monto de herencia se va a tener que repartir entre el cónyuge y los hijos de acuerdo a unas condiciones que nos están dando aquí, a una serie de instrucciones. Entonces hay instrucciones para el cónyuge y hay instrucciones para los hijos. Miremos cuáles son las instrucciones para que se le entregue la plata al cónyuge. Entonces dice, si el individuo tiene cónyuge y además tiene hijos, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Sí es claro, ¿no? Si tiene cónyuge y tiene hijos, como estamos analizando es solo la parte del cónyuge, solo le van a dar la mitad de la herencia a ese cónyuge. Pero si el individuo tiene cónyuge y no tiene hijos, al cónyuge le toca toda la herencia. Si el individuo no tiene cónyuge, la cantidad que le van a dar es 0. En sus cabezas sí ya más o menos están entendiendo cuál es la dinámica del ejercicio, no del planteamiento, sino de la dinámica, y eso es real. Si la persona que fallece tiene cónyuge, por derecho propio a ese cónyuge le toca la mitad. Pero hay que revisar si tiene hijos o no tiene hijos. Porque si tiene hijos, pues le toca la mitad y el resto lo tiene que repartir con los hijos que haya. Y si no hay hijos, pues le toca todo a esa persona. ¿Sí? ¿Sí es claro el planteamiento? Profe, Están muy o sea que se callados, puede, no sé si los... Dime. es que esos ejercicios están muy complejos, profesora. No, están es Pero, de análisis, solo pero análisis. entonces se puede aplicar como el mismo planteamiento con el ejercicio del campamento, ¿cierto? Sacar Es esas, sacar exactamente eso, lo mismo. sacar lo mismo, sacarlos lo que nos están pidiendo y así para poderlo realizar. Para poderlo plantear, sí, o sea, digamos para ustedes que es como, digamos, la primera vez que se enfrentan a unos planteamientos como este, la recomendación es eso, hacer como un esquemita así como para que me quede claro. Este de herencias, pues es un poco más complejo que el de campamento porque aquí hay que analizar unas condiciones para el cónyuge y unas condiciones para los hijos. Pero la dinámica es la misma. Miren, lo voy a plantear aquí directamente y sin irme a la función sí,
para que también ustedes vayan analizando cómo se va armando la función. Entonces arranco con la primera función sí y con la primera línea. Entonces yo leo, si el individuo tiene cónyuges e hijos, aquí ya me está poniendo una condición y para analizar. Entonces, si el cónyuge tiene hijos, es decir, si el individuo tiene cónyuge, perdón, si este dato es igual a 1, porque recuerden que es 1 es que sí tiene, entonces, si el individuo tiene cónyuges e hijos, entonces, ¿cuál es la siguiente condición? Que el valor en hijos sea mayor o igual a 1. Ahí estoy escribiendo ese pedacito. Si eso es verdad, entonces, ¿qué ocurre? Al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia, es decir, cojo este monto y lo divido en 2, porque le toca la mitad. ¿Sí? Y estoy en la parte del valor si verdadero. Punto y coma para pasarme a la parte del valor si falso. Pero aquí, entonces ya me paso a la siguiente línea y planteo la función sí de nuevo. En esa segunda línea dice, si el individuo tiene cónyuge, primera condición, pero sin hijos, entonces debo colocar una I para poder insertar esas dos condiciones. Entonces, si el individuo tiene cónyuge, entonces si este dato es igual a 1, pero no tiene hijos, es decir, este dato es igual a 0. ¿Qué ocurre? Al cónyuge le corresponde toda la herencia, entonces a ese personaje le toca todo. La siguiente condición, si el individuo no tiene cónyuge ni tiene hijos, la cantidad es 0. Entonces, si no se cumplen las demás condiciones, pues le pondrá un 0. Y aquí tengo que empezar a cerrar paréntesis. Cierro el primero, entonces él me está cerrando el paréntesis de color rojo. Cierro el siguiente paréntesis. Aquí ya me colocó el último paréntesis en color negro, quiere decir que ya cerré todos los paréntesis. Si me lo hubiera colocado de otro color, no puedo darle enter porque me va a salir un error. Hasta tanto no me cierre los paréntesis con el color negro, no le puedo dar enter. Entonces aquí le di enter, arrastro y completo. Entonces voy a analizar solo la parte del cónyuge. Aquí tiene cónyuge pero no tiene hijos, le toca toda la herencia. Aquí tiene cónyuge y tiene hijos, le toca la mitad. Aquí no tiene cónyuge, por eso al cónyuge no le van a dar nada, porque no existe. Aquí sí hay cónyuge y hay hijos, por eso les toca la mitad. Aquí hay cónyuge, no hay hijos, le toca toda la herencia. ¿Sí? Aquí solo hemos analizado la parte del cónyuge. ¿Alguna pregunta? Si en el valor de la división de la herencia no se le coloca 2, sino el 50%. Aquí en esta parte, o sea, E23... Dividido 2, ¿cómo sino se le multiplica el 50%. Sí, porque pues acá estaría, tú dices acá, multiplicado por el 50%. Vamos a ver qué me da. Arrastremos. Ay, perdón. Hasta aquí.
está dando el mismo planteamiento. ¿Sí ves? Sí, señora. Muy bien. Ahora revisemos qué va a pasar con los hijos. ¿Sí? Y tienen la misma estructura. Entonces voy a colocar igual sí, abro paréntesis y leamos y verá que tiene la misma estructura. Si el individuo tiene cónyuge e hijos, es decir, aquí ya hay dos condiciones, lo que implica que debo poner una I. Si el ejercicio dijera, si el individuo tiene cónyuge o hijos, pues ya no sería una I, sino una O, porque es una de las dos opciones. Dice, si el individuo tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 1, y tiene hijos, entonces este dato es mayor o igual a 1, ¿qué ocurre? A cada hijo, entonces, a cada hijo, es decir, a este valor, le corresponde la mitad de la herencia, entonces dividido en 2, perdón, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia, entonces, es decir, dividido en 2 o multiplicado por el 50%, como nos lo dice con el compañero William, y esta mitad lo vamos a dividir entre el número de hijos. Entonces yo mejor coloco paréntesis acá para plantear esta primera división, y esta mitad de la herencia la voy a dividir entre el número de hijos, entre el dato que haya ahí. ¿Sí? Ya con eso terminé la primera línea. Me voy a la siguiente y planteo la función sí y la función y, porque me dice, si el individuo no tiene cónyuge, es decir, este dato es igual a 0, y tiene hijos, entonces este dato es mayor e igual a 1. ¿Qué sucede? A cada hijo le corresponde la herencia dividida entre el número de hijos. Es decir, toma la herencia y ahora la va a dividir es entre el número de hijos. En caso contrario, pues le pone 0. Igual que en el caso anterior, cierro los paréntesis y analizamos. Vamos a arrastrar y analizar. Entonces, ahora sí ya tenemos el panorama completo. La persona no tiene cónyuge ni tiene hijos, pues la herencia no le corresponde a ninguno de los dos. El siguiente caso, tiene cónyuge pero no tiene hijos, es decir, al cónyuge le toca toda la herencia. En el punto 3, tiene cónyuge y tiene un solo hijo, entonces les toca mitad y mitad. Siguiente caso, no tiene cónyuge, pero tiene 4 hijos. Entonces al cónyuge, pues como no existe, no hay, le ponen 0. Y la herencia la van a tener que dividir entre los 4 hijos por partes iguales. Entonces por eso la cantidad a entregar a cada hijo será de ese valor. Lo mismo en el caso siguiente. En el caso que sigue, esa persona tiene cónyuge, pero además tiene 5 hijos. Al cónyuge le toca la mitad, que son 161.726. Y en la otra mitad, pues la tienen que dividir entre los 5 hijos. Por eso a cada hijo le toca 32.345 pesos con 22 centavos. Entonces, a pesar de que parezcan estos ejercicios, como dice la compañera, muy complicados,
Lo único que ustedes tienen es que ir siguiendo paso a paso las indicaciones. ¿Qué le corresponde a cada uno? ¿Dónde debo aplicar la función? ¿Dónde debo tener presentes las condiciones? Y verán que no se van a perder. Si les queda fácil o ustedes consideran que con estas indicaciones, con estos planteamientos que hagan acá les queda más fácil, está bien. Si no, la idea es que vayan siguiendo paso a paso las indicaciones. Preguntas. La profe estaba mencionando... ¿No? Muy... Sí, profe. Sí, dime. Estaba mencionando entonces que en este caso se está utilizando las funciones anidadas, ¿correcto? Sí. Entonces, la parte anidada es la segunda línea de análisis. La anidada va desde la CI, desde esta primera parte. Desde esta primera parte, ya que usted está anidando. Tan pronto usted coloca sí con la función i, ya aquí está anidando. Porque anidar quiere decir una función dentro de la otra. Pero aquí pues seguimos anidando porque está la función sí dentro de otra función sí. Y además también dentro de esa segunda función sí también hay una i. Entonces hay varias funciones que se han ido anidando una dentro de la otra. Usted puede encontrar funciones anidadas como lo planteó el compañero acá, mira. Esto es una función anidada. ¿Sí ven? La función buscar b se anidó dentro de la función sí.error. Aquí en telefonía, él también anidó funciones. Entonces, es colocar una función dentro de la otra. Generalmente, encuentra uno las funciones anidadas con la función sí, pero puede anidarlas de otra, pues, con otras funciones. Profe, entonces en el lugar, tomando como ejemplo el del compañero en el de la telefonía, si la fórmula tiene funciones anidadas, en el caso del que él está mencionando unas marcas, tendría que fijarse es una celda para que seleccione la marca y Sí, no en vez tenerlas que de describir. poner, exacto, en vez de poner las marcas, él coloca las celdas donde están esos valores. Gracias. Ahora bien, hay funciones, hay ejercicios o hay planteamientos donde uno los puede resolver de varias formas. Así como lo resolvió el compañero utilizando esa función, y digamos que se podría revisar con la función buscar B. En este ejercicio de indicador de factura, nosotros tenemos 3 indicadores para el IVA, el 0, el 1 y el 2. Y cada uno determina un porcentaje. Entonces, aquí nos piden calcular el valor bruto de unas cantidades y un precio, que lo voy a calcular simplemente con una multiplicación. Y cada uno está marcado con un indicador de IVA y nos piden calcular ese valor de IVA para luego calcular el valor bruto. Entonces, este ejercicio, si yo vengo con la secuencia del ejercicio de herencias o del ejercicio de campamento, pues yo diría, tengo 3 condiciones, 0, 1 y 2, es decir, tengo 3 líneas. Si yo lo quiero hacer con sí anidado, pues simplemente digo sí. Aquí no tengo que utilizar el i porque solo tengo un indicador de IVA. O es 0, o es 1, o es 2. Entonces, si este valor es igual a este valor que hay aquí, y ese valor lo fijo, si eso es verdad,
coloque este dato, que es el porcentaje del IVA que me corresponde. Lo fijo y lo multiplico por el valor bruto, ¿cierto? Y hasta ahí he hecho una comparación. Entonces me faltan dos comparaciones, es decir, tengo que poner otra función sí y verificar si este valor ahora es igual a este indicador. Y ese indicador lo fijo. Si eso es verdad, entonces colóqueme este porcentaje, lo voy a fijar, y ahora lo que voy a hacer es a multiplicarlo por el valor bruto. Es decir, ya comparé con el indicador de IVA 0 y con el indicador de IVA 1. ¿Qué me falta ahora? Pues solo la parte del 2, que corresponde al 16%. Es decir, entonces, si no es ninguno de los anteriores, coja este 16% y multiplíquelo por el valor bruto. Es decir, aquí estoy anidando una función sí dentro de otra función sí. Cierro paréntesis hasta que encuentre el negro y le doy Enter. Voy a arrastrar y ya obtengo ese porcentaje de IVA, pero porque aquí en el 2 no me dio el 16%. Ah, pequeña cosa. Porque aquí, en este, se me olvidó, pequeño detalle, fijar la celda. Ahora sí vengo y arrastro y ya obtengo el valor del IVA de acuerdo a cualquier indicador. Entonces, por ejemplo, si este es el 1 es del 7%, entonces aquí me calcula el 7% de ese valor bruto. Dejémoslo en 0. Esta es una forma de resolver este ejercicio con sí anidados. Otra forma, ¿cuál creen ustedes que podría ser para resolverlo? ¿Con qué otra función? Yo me fui por la más larga, pero ¿qué otra función podría servirme aquí? Tengo un valor que necesito encontrar. ¿En dónde necesito encontrar ese valor? En esta matriz. El buscar Buscar H. H. ¿Buscar H o buscar B? Este es V, control V. Este es un buscar B, exactamente porque la información está hacia abajo. Entonces voy a plantear esa función aquí al lado para que revisemos que es exactamente las mismas respuestas. Entonces, buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este indicador de IVA que me están poniendo aquí. ¿En dónde estoy buscando ese valor? Lo estoy buscando en esta matriz. Y de una vez la dejo fija para poder arrastrar. ¿Cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? ¿El 1 o el 2? Pues aquí será el 2, porque me estoy trayendo el porcentaje. Y falso para la coincidencia más exacta. Entonces, si yo le doy Enter, pues él me va a traer en este momento solo los datos de porcentaje. Pero como me están pidiendo es el valor del IVA, más no del porcentaje, entonces a toda esa función la multiplico por el valor bruto y arrastro. Y me está dando exactamente los mismos resultados. Entonces, ustedes deben empezar a analizar qué función es la que mejor, con la que mejor me desenvuelvo. No quiere decir que sea la mejor respuesta, porque en juntos casos me dan la respuesta igual. Pero,
¿qué ocurre? Algunas las puedo resolver de manera más rápida con la función buscar B, o hay gente que le gusta hacer el análisis con las funciones sí anidadas. De cualquiera de las formas es válido y es acertado. Recuerden que yo no tengo una única solución para los ejercicios. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes sigan las indicaciones de lo que debo hacer para que las respuestas me den pues acertadas. Entonces, cualquiera de las dos formas, o 3 o 4 que ustedes encuentren, pueden resolver los ejercicios. ¿Preguntas? Profe, Dime. usted por favor nos puede, bueno, está ubicada en esa celda, usted nos puede oprimir la función X, a ver cómo se ve cuando la aplicábamos inicialmente. ¿Cuál? ¿Esta o la de Eh, buscar B? No, ubíquese en el F4, por ejemplo. F4. Y entonces ahí F4 oprime, son los indicadores. sí, entonces ahí oprime FX. Ah, pero es que ahí no hay fórmula. En el Exacto. indicador de IVA no hay forma. No, aquí no hay función. Porque aquí es Y en donde el, y en están el del IVA. diciendo. En el del IVA, sí. Acá, mira. Entonces, ese es el planteamiento visto en Desde las el tres. cuadro de argumentos. Exactamente. Gracias, profe. Pero mire, William, no se pierda en ese cuadro de argumentos si usted ya la tiene aquí. Mire, si usted ya tiene la función escrita de esta manera, desde donde usted esté el cursor, él le va a resaltar en negrilla la parte en que usted se encuentre. Por ejemplo, aquí yo sé que estoy en la prueba lógica de la primera función sí. Si yo me pasara aquí, él me dice que estoy en el valor sí verdadero. Recuerden que la función sí tiene 3 argumentos: prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Y si me ubico acá, entonces estoy en la condición del valor sí falso de esa primera función sí. Pero en el momento en que usted coloque sí y abra paréntesis, él vuelve y le repite los 3 argumentos que tiene la función: prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. ¿Sí? Sí, señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque, por ejemplo, aquí con esta función de buscar B, que le hicimos una multiplicación al final, fíjese que si yo me voy aquí al fx, pues él no me va a salir, no me va a sacar el cuadro como corresponde al cuadro de argumentos de la función buscar B. En cambio, si usted se ubica acá, pues él le dice valor buscar B, este es el valor buscado, la matriz, el indicador y la última opción de la prueba lógica, si es ordenado o no. Entonces, cuando yo tengo ya también operaciones entre funciones, pues llamar el cuadro de función no me va a servir mucho, porque me va a sacar un resultado ya de la fórmula, ¿sí? Entonces, aprendamos también a leer esos indicadores dentro de la celda. Y les va a quedar mucho más fácil. Uno a veces dice, ay, pero esto me está sacando errores y yo no sé el error dónde está, por Dios, y qué hago. Y eso, cuando uno está trabajando bajo presión, pues sí que menos va a haber el error. Por ejemplo, aquí que yo no coloque la matriz con punto y cambié 2 puntos por punto y coma. Me saca un error y dice que ha especificado demasiados argumentos para esta función, que para obtener ayuda haga clic en aceptar para cerrar el mensaje. Y entonces él me dice, pero, y uno revisa y qué pudo haber sido,
y él le está indicando a uno más o menos qué es. Resulta que cuando usted le coloca punto y coma, recuerden que el separador de cada argumento es punto y coma. Entonces, por eso el mensaje que me estaba sacando era que tenía muchos argumentos. Es decir, que ya de 3 había pasado a 4. Y ese es el error que me está generando. A veces se me olvida cerrar un paréntesis y me doy y vuelvo y borro y vuelvo y planteo y nada. Entonces la idea no es tanto borrar y volver a empezar, sino analizar los posibles errores que se puedan presentar. Entonces ese es el análisis que debemos hacer para estas funciones. Por último, nos queda una función que se llama elegir aleatorio y lo voy a explicar aquí en este ejercicio de llamadas. Resulta que aquí me dicen que tengo una secuencia de unos teléfonos de un registro de llamadas. Entonces, del 1 al 31 de marzo, y que este señor Araiza, pues está molesto con sus hijos que se llaman María y Luis, porque hablan por teléfono todo el tiempo. Y la cuenta, pues, le da muy alta. Entonces, él resolvió que cada uno de los hijos debe pagar por lo que le corresponde. Entonces, les va a poner esta planilla. Y aquí debemos colocar el nombre de María o Luis, que son los hijos, el número de minutos y calcular el precio de minuto y pues obviamente el cargo que deben pagar cada uno de los muchachos. Entonces, con la función que se llama elegir aleatorio, vamos a traer los nombres de las personas al azar. ¿Se acuerda cuando trabajábamos aleatorio.entre que generábamos números de forma aleatoria? Entonces aquí vamos a buscar son nombres de forma aleatoria. Entonces la función que nos sirve para eso es la función elegir en primer momento. Y dentro de la función elegir vamos a colocar un aleatorio.entre. Esta función elegir dice que elige un valor o una acción de una lista de valores a partir de un número de índice. ¿Qué significa esto? Que usted debe en la parte de número y de índice escribir el argumento del valor que desea seleccionar. Entonces nosotros aquí vamos a colocar la función aleatorio.entre, es decir, estamos anidando esta función aleatorio con la función elegir. ¿Cuántos datos tenemos tenemos aquí para seleccionar? Solo 2, María o Luis. Entonces coloco como valor mínimo 1 y el valor máximo 2. ¿Y cuáles son esos valores? Entonces aquí voy a colocar María y Luis. Si yo quisiera incluir otro valor, pues en aleatorio tendría que escoger mínimo 1, máximo 3. Y ahí podría incluir otro nombre. Le doy a aceptar. Y cuando yo arrastre, entonces él me va a generar nombres de forma aleatoria entre Luis y María, para que ustedes no tengan que empezar a escribir Luis o María, sino simplemente generamos esos datos dentro de la función elegir de manera aleatoria. Entonces, con esto ya hemos calculado aquí, ya hemos registrado los nombres de las personas. Lo otro, pues, es seguir leyendo las instrucciones para continuar con el ejercicio.
Entonces, aquí, como ven, ya hay varios temas, varios ejercicios para que ustedes empiecen a revisar cuáles son las funciones y cómo las pueden aplicar para el desarrollo de esos planteamientos. ¿Preguntas? Estamos quizás como en el punto más alto del curso, porque ya las siguientes sesiones son pues ya tenemos más conocimiento, ya tenemos más análisis y ya los otros no nos va a quedar tan difícil. Para nosotros tenemos la semana entrante, sesión lunes, martes y miércoles. Hasta ahí vamos a ver tema. Es decir, nos falta ver E8, E9 y PowerPoint. Para el 29 de abril, que es el jueves, nos vamos a conectar para resolver preguntas e inquietudes de todo lo que se pueda haber generado. Y el 30 no vamos a tener sesión, sin embargo, hasta ese día voy a recibir las actividades. A partir del 30, ese fin de semana siguiente, yo voy a estar calificando pues todo lo que esté pendiente y más o menos el 5 de mayo les estaría escribiendo en la plataforma Territorium el primer informe de resultados. Es decir, estaría publicando quienes aprobaron en primera instancia el curso. ¿Para qué? Para que ustedes revisen si es que me faltó corregir algo, si me faltó evaluarles algo, o quizás que a ustedes se les olvidó enviar alguna corrección o alguna actividad. Después de ese 5 de mayo, hasta el 7 de mayo los esperaría para actualizaciones, correcciones, comentarios y demás. Y la semana siguiente ya se estarían evaluando los resultados de aprendizaje en la plataforma Sena Sofía. Entonces, por eso la invitación es que vayamos adelantando. Igual no quiere decir que no atienda las preguntas, sino que el 29 vamos a hacer como una sesión de solo preguntas, de solo inquietudes, para que queden más claros los contenidos. Ya como pueden ver, ya se nos está acabando el tiempo en esta programación y la semana entrante, pues, sesiones o temas vamos a tener lunes, martes y miércoles. ¿Preguntas? Profe. Dime. Bueno, usted dice que las últimas sesiones son lunes, martes y miércoles, hasta el 28. Sí, 29 nos conectamos para hacer preguntas de toda índole, preguntas. desde la primera actividad hasta la última. Sí. Fecha de última entrega de trabajos, el 30, ¿sí? 30. Y ya para finiquitar el tema, la última reunión que tendríamos sería el 7 de mayo para saber quién pasó y quién no pasó. No, ya después del 30 no volvemos a tener sesiones en línea, porque es que yo ya empiezo con otros grupos. Después del 30, yo les publico en territorio la información. Entonces, allí después del 30 va a ser es a través de correo o de notificaciones de territorio. Por decir algo, no dice, profe, definitivamente usted no me calificó la actividad que yo tenía pendiente y yo sí se la envié. Bueno, ya tú corregiste, pero supongamos que tuvieses una actividad. Entonces, yo reviso, te contesto y así vamos a seguir en esas negociaciones hasta el 7 de mayo. Entonces, a pesar de que nuestro último encuentro es el 29, no quiere decir que no nos vamos a estar comunicando. Sí nos vamos a estar comunicando, pero a través de correo o plataforma. Ya no en encuentros en línea, porque yo ya empiezo con nuevos grupos. Pero sí es importante
que no me olviden porque yo me puedo equivocar y resulta que no les evalúo y su resultado entonces va a ser no aprobado. Entonces, sigamos esa semana siguiente al 30 en conversaciones hasta que no estemos seguros de que usted aprobó y que yo le subí los resultados de aprendizaje. Sí, señora. ¿Y los videos van a estar en la plataforma hasta el 7 de mayo o los encontramos, No, como me decía usted, en YouTube? en YouTube o los puede, pues yo pienso que en la plataforma el instructor técnico no va a borrar nada, porque yo no los voy a borrar. Si ya los borraría sería otro instructor, pero pienso que no los van a borrar pues hasta tanto ustedes estén dentro del proceso de formación. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Muy amable por Bueno, la aclaración. listo. Profe, qué pena una Entonces, pregunta. Jessica, cuéntame. ¿Sí? Nosotros dejamos la corrección en donde habíamos subido la evidencia. ¿Ahí es válido o toca Sí, enviársela adicionalmente al correo? no es válido porque es que cuando un aprendiz envía una corrección, no sé si aquí, él me resalta en amarillo, un amarillo quemado como diciendo, ojo, usted no le ha calificado o este aprendiz mandó como una nueva actividad. Aquí no la veo, pero él me muestra, la misma plataforma me muestra como esas entregas adicionales. Ah, bueno, profe, es que nosotros subimos la corrección, pero ahí donde su merced nos dejó el comentario. Lo Ah, volvimos a bueno, subir. sí, no hay problema. Lo que pasa es que, como les digo, yo no he vuelto a revisar las primeras evidencias, pero este fin de semana, aprovechando el encierro, aprovechando pues que tiene uno que pensar y poner la mente a trabajar, pues voy a volver a repetir estas revisiones. Muchas gracias, profe. Bueno, Profe, qué ¿alguna pena. otra? Sí, Jessica, profe, dime. aprovechando Profe, una que pregunta. Sí. Lo que pasa es que a nosotros, a nuestro GAES, nos tocó corregir la evidencia de combinar correspondencia. Su merced dice que en la carta de presentación no aparece los pasos que hay que seguir. Tenemos que pegarle pantallazos de lo que estamos haciendo, porque es que a mí Word me lo hace básicamente que, digamos, yo le doy correspondencia, él me arroja unos pasos a realizar y ya me lo genera en un archivo nuevo. Es que mira, entonces no sé lo que necesita. no es en los pasos nuevos, es que mira, cuando envían la carta de combinación de correspondencia, algunos compañeros lo enviaron de esta manera, entonces para mí es claro que sí se hizo el proceso, ¿sí? Hay otros que sale de esta manera, espere, yo miro a ver si es este. Aquí, por ejemplo, en yo no sé en dónde quedó la combinación de correspondencia, porque primero es una sola hoja y yo no estoy viendo los campos de combinación de correspondencia. Si yo digo, venga, miro aquí combinación de correspondencia, me da como si la fuera a empezar. Entonces, yo no veo en este documento en dónde se hizo la combinación de correspondencia. Y hay algunos casos, esperen a ver si es por acá, que con solo yo entrar, bueno, este no, porque este fue cuando me los pegaron acá, espere a ver. Es que quiero mostrarles cómo, mira, este me está mostrando los campos. Y es claro que aquí hubo una combinación de correspondencia. Pero si usted me manda solo una carta ahí con los datos, pues yo no veo, mira, acá. Este archivo dice que si al abrir el documento se ejecutará el siguiente comando SQL. Dice, los datos de la base de datos se colocarán en el documento. ¿Desea continuar? Yo le digo sí o no. Pero esto a mí ya me está indicando que hubo una combinación de correspondencia.
Entonces revisen, porque no sé cuál es el problema que tienen ustedes con su documento, pero yo no estoy viendo que haya habido una combinación de correspondencia ahí. Profe, lo que pasa es que se genera 2 archivos, o sea, su merced por eso nos dijo que enviáramos Sí, claro. 3. Y el archivo que dice publicidad es donde ya se generó la correspondencia, porque sí. es que no abre, o sea, el archivo de carta de presentación que su merced me dice, a mí no me queda con eso, sino me genera uno nuevo. Entonces, no queda con la combinación. No, espera. El que hicimos nosotros, inicial, donde se insertan los campos, es el ejemplos que yo te estaba mostrando. Ese archivo genera uno nuevo, que es el de las cartas combinadas. Ese de las cartas combinadas, ahí yo veo un archivo de 10 cartas, que pues yo deduzco que ha salido del de la combinación. Pero es que en el original, en el donde tú hiciste la combinación, yo no veo ningún campo, ni veo dónde se está haciendo la combinación. Ese es el que tienes que revisar. Si no te está quedando, no sé por qué no te puede estar quedando, pero él inclusive muestra ese mensaje que les acabo de mostrar, diciendo que hay un archivo SQL, no sé qué, y eso es lo que me muestra a mí que hay una combinación, ¿sí? Entonces revisa a ver qué es lo que está pasando, porque no me está mostrando ese. Listo. William y Noah. Sí, señora. En la tabla de Excel que tiene usted, muestra como de resultado de entrega de las evidencias, C en rojo y C que no están en rojo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, es que aquí se me olvidó marcarle el rojo, pero no se preocupe, ya los marco. Y muchas gracias porque eso es que el rojo, digamos que es como el formato condicional que yo le coloco manualmente para resaltar, no solo para ustedes que allá vean un rojo, sino lo hago más es por mí. Y pues Alerta. obviamente para ustedes, una alerta donde diga, bueno, ¿y yo por qué tengo tanto rojo? Esto es una fijación de mis notas de jardín, que cuando le entregaban a uno la libreta venían muchos rojos, entonces uno tenía que empezar a darle explicaciones a los papás de por qué tantos rojos. Entonces es lo mismo, pero muchas gracias porque sí habían unas C que no estaban todavía marcadas. Bueno, y tengo una inquietud. El trabajo lo hemos presentado individualmente a algunas personas, pero en determinado momento nos ayudamos con otro compañero o compañera. Entonces, como se dice popularmente, él allá y yo acá, hicimos cada uno nuestro trabajo y subimos la evidencia. Pero, un ejemplo, a mí me la aceptó, está correcta, pero a esta otra persona, a ese compañero, me le dice que no. Entonces, a esa persona le dice exactamente en dónde está el error. Sí, sí. Yo sí he notado que hay documentos que son muy parecidos y digo, ve, tan raro porque no hicieron grupo, pero bueno, respeto que la entrega sea de manera individual. Procuro en los ejercicios cuando los estoy revisando mirarlos todos, y yo lo que yo les decía a ustedes, yo voy revisando, por ejemplo, donde encuentro fórmulas y yo hago el doble clic y verifico la fórmula que se está aplicando, si me da o no me da las indicaciones de resalta. Yo no me fijo si aquí son 750 o son 749,50. Eso no lo tengo en cuenta. Yo lo que hago es mirar la barra de fórmulas y el planteamiento acá. Puede ocurrir que usted en su entrega, este ejercicio le quedó un detallito mal, pero el resto está bien. Pero cuando ya hay ese detallito, hay otro y hay otro, pues ese le hago la corrección, le pido que hagan la corrección y les escribo en dónde deben corregir. O por lo menos no dónde, sino el archivo donde deben verificar.
tomando como referencia un taller, en el taller número 4, por ejemplo, en el de productos que nos envió un listado extenso, el de SKU, hay detalle para corrección si X persona, aprendiz, seleccionó los productos, bueno, dio el resultado, la cantidad de productos del A al H, únicamente, sin tener en cuenta el X, Y y Z. Porque en la tabla que usted nos presentó había únicamente de la A a la H, pero en mi caso yo encontré producto X, Y y Z. Entonces, sí, no, solo los que estaban en la tabla. Los Okay. otros productos no, porque no los necesitamos saber, y creo que solo quedan como 2 o 3 productos que nos... Pues como el ítem a tener en cuenta en ese ejemplo es determinar el monto total de ventas por cada tipo de producto. Sí, Entonces, si me está diciendo que por cada tipo de producto, pues entonces lógicamente me va a tener que especificar de todos los productos que yo tengo. Y si me está excluyendo 3, pues estaría incompleta la información. No necesariamente, porque pues no me interesa saber de esos tipos de producto en este momento, o quizás falta incluir información, digamos que no es relevante para el ejercicio, pero si usted lo quiere incluir, no hay ningún problema. Pero fíjense que en la vida real puede suceder esto. Hay gente que dice, esos productos X por ahora no me los incluyan porque están empezando en el mercado, porque hasta ahora estamos haciendo el análisis. Sí, puede suceder en la vida real, que no me pidan todo. Listo, muchas gracias, sí señora. Bueno, mis queridos aprendices, hoy sí les tengo que cortar porque tengo que alistarme para la siguiente sesión que ya están conectándose sus compañeros. Jamie, cuénteme. Profe, es que pues ahorita estabas mostrando las notas, pero yo no alcancé a ver, entonces era para ver si me dejabas ver mis notas. Jamie, ustedes pueden revisar sus notas dentro de la plataforma Territorium. Este mismo archivo lo ven ustedes en la plataforma. Entonces, no se esperen a que yo los muestre. En la plataforma Territorium hay un archivo que se llama Notas y allí lo puede revisar. Pero aquí estamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Muy bien. Cuéntenme. Listo, mis queridos aprendices, les deseo un feliz día, un feliz fin de semana. Por favor, cuídense mucho. Estamos en un momento muy alto de contagio, lastimosamente de fallecimientos también. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Ok, Sí, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Feliz fin de semana. Feliz día. Igualmente. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Profe, muchas gracias por el tiempo. Dios la bendiga y que tenga un feliz fin de semana. Amén. Feliz día para Igualmente. todos. Gracias. Igualmente. Que Dios los bendiga.